gente de acción, rotarios, gente de acción, sean todos bienvenidos a Piura. Piura, la ciudad del eterno calor. En especial, saludo de bienvenida a todos y cada uno de ustedes que vienen a compartir y disfrutar la tradicional hospitalidad piurana. Sin más preámbulo, permítame presentar a los extraordinarios panelistas en este Foro por la Paz. Pero antes que eso, quisiera presentar un saludo a nuestro gobernador Hugo Llovera y a María Teresa Neira, la exgobernadora María Teresa Neira, representante del presidente de Rotary International. Invito al escenario a nuestra gobernadora María Teresa Neira, representante del presidente de Rotary International, Gordon McNally. Igualmente invito a nuestro gobernador Daniel Eliseche, chairman del 50 Instituto Rotario 2024 de Asunción, Paraguay. E invito a Keith William Madden, gerente del área de interés del medio ambiente de la Fundación Rotaria. Welcome, William. Y como panelista de este Foro de la Paz, a nuestro exgobernador Juan Simón Aponte. Juan. Buenos días, muchas gracias al comité organizador, muchas gracias gobernador Hugo por permitirnos este momento. Vamos a tener un Foro por la Paz y están todos invitados a participar en él. Sean bienvenidos. Estamos, por supuesto, orgullosos de contar con nosotros, en primer lugar, a María Teresa, una compañera de promoción, de la promoción de los líderes de la paz. Nos llamamos gobernadores de la paz porque ese era el lema de nuestro año con el presidente Sakuyi Tanaka. Disculpe que la trate con tanta confianza y no con la reverencia que merece su actual momento en esta reunión. Daniel Eliseche, que es un hombre que nos ha formado, ha sido instructor de los gobernadores de La Paz y nos acompaña cada vez que vamos a un instituto y los gobernadores de La Paz tenemos un almuerzo. Daniel no deja de estar con nosotros. A él y a Rosita los queremos mucho porque los consideramos parte de nuestro equipo, pero parte de quienes nos formaron y ahora nos acompañan. Y Keith, a quien conocí por teléfono, conversando sobre un tema que tiene que ver con el medio ambiente y quien es un nuevo funcionario de nuestra Fundación Rotaria, también nos va a acompañar hoy día y nos va a comentar un poco cómo los proyectos de environment o que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente pueden ayudar y definitivamente ayudan y colaboran a la paz mundial. Sin más preámbulo, vamos a empezar entonces a explicarles a nuestros tres panelistas que contamos con 30 minutos para comentarios generales, o primero vamos a hacer unas preguntas a cada uno de ellos y luego tendremos 10, 20 minutos para poder dejarles a ellos que hagan comentarios libres. Las primeras preguntas se las quiero dirigir, en este caso, a mi maestro Daniel, y quiero preguntarle a Daniel si él nos puede comentar acerca de los acontecimientos en Rotary que han tenido efecto y han tenido que ver con la paz mundial. Por favor, Daniel. Bueno, buenos días a todos. Es una alegría estar nuevamente en este distrito tan querido para mí. Y Juan, te agradezco la pregunta. Esto me trae al recuerdo en el
año 2008, 2009, siendo coordinador de la Fundación Rotaria, Luis Vicente Giai me pidió que hiciera el discurso de clausura del Centro de Rotary para la Paz, que en ese momento funcionaba en Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador. Entonces me pidió que hablara un poco de Rotary y la Paz, que es lo que vamos a hablar nosotros. Y ahí hice una recopilación de la historia de Rotary, cuándo aparece la mención de la paz y cuántas veces en forma muy importante aparece la visión de la paz. Sin dudas, el 23 de febrero de 1905, cuando Paul Harris reúne a sus tres amigos para contarle la idea que tenía, no estuvo presente la paz en esa reunión. Él realmente reunió a sus amigos o sus conocidos para contarles que tenía la idea de la creación de un club de camaradería y negocios, como así él definió a ese club que quería crear. Con el transcurrir del tiempo, y ya en la segunda década de Rotary, a Rotary le toca vivir en la segunda época la Primera Guerra Mundial. Y ya Rotary había trascendido la ciudad de Chicago, había trascendido la geografía de Estados Unidos, ya estaba en Canadá, ya estaba en Gran Bretaña, y le piden a Rotary pronunciamientos con respecto a la paz. Rotary en la década de 1914 tiene una convención internacional en Houston, Texas, donde se aprueba una resolución convocando a todos los clubes rotarios del mundo en ese momento que hicieran foros para hablar sobre la paz mundial en todas las comunidades. O sea, si bien no tomó un partido directo, ya en ese momento Rotary hablaba sobre la paz mundial en esa convención del 14. Pero sí fue en la convención del año 1921, en Edimburgo, Escocia, donde se aprueba la incorporación de la paz dentro del objetivo de Rotary. Y decía fomentar la consecución de la paz y la buena voluntad entre las naciones a través de los hombres que ejercen el compañerismo, etcétera, etcétera. O sea, en el año 1921, en el objetivo de Rotary se incluye ya la versión de la paz. De ahí en más hay una serie de eventos importantes en la historia de Rotary. Y yo me voy a permitir citar algunos que a mí me han impresionado particularmente. En el año 1936 surgen los Institutos Rotarios para la Comprensión Internacional, que eran foros públicos creados por el presidente Will Manier, donde se patrocinaban estos institutos para conversar sobre la paz internacional. En la década del 40 hay una serie de acontecimientos importantes. En la década del 40 estamos ya ante la Segunda Guerra Mundial. Y el primer acontecimiento importante es la Convención de La Habana. En la Convención de La Habana, Rotary saca una declaración donde demanda libertad, justicia, sinceridad y cumplimiento de la palabra empeñada y respeto por los derechos humanos. Y además, hay una frase en esa declaración de La Habana que dice: donde la libertad, la justicia, la verdad, la santidad de la palabra empeñada y el respeto a los derechos humanos no existen, Rotary no puede vivir ni pueden prevalecer sus ideales. Voy a dar la palabra a otro para después seguir con estos hitos históricos de Rotary y la paz, porque en esa década del 40 se da un evento muy importante, cual es la reunión del Rotary de Londres en el año 42, donde de esa convocatoria de rotarios del mundo entero surge lo que después conocimos y conocemos hoy como la UNESCO, o sea, las Naciones Unidas para la Cultura, la Educación, etcétera, etcétera. O sea que por aquí dejo ahora la charla. Gracias, Daniel, muchas gracias.
sin duda te has quedado en 1942, así que sabemos que todavía tienes mucho por contarnos y te agradecemos por respetar el tiempo y por supuesto por dar el tiempo también a nuestros otros dos panelistas para que hagan sus comentarios. Y a María Teresa me encantaría preguntarle qué herramientas tenemos los rotarios, con qué herramientas se cuenta en Rotary para lograr la paz. Hola. Bueno, primero saludar a todos y permitirme un paréntesis en mi carácter de representante, saludar al gobernador y sentirme realmente orgullosa por el panel que escuchamos de las exgobernadoras sin límites, no solo por la temática que parecería a veces como que damos una clase de feminismo, y a ver, si el feminismo es la igualdad de oportunidades, bienvenido sea, sino porque se habló finalmente de lo que se tiene que hablar, y yo soy una convencida de la paridad. Se habló con valentía y el orgullo de que las tres sean amigas mías. También porque estamos hablando de otro tema importante, que es el protocolo en Rotary, que se está a veces abandonando, y estuvo en cabeza del máximo referente del protocolo de nuestra zona, de nuestro amigo exgobernador Javier. Y entonces así, habiendo hecho este pequeño paréntesis, perdón, querido amigo, me preguntaste qué herramientas tenemos. Primero me gustaría poner foco en que el fin de Rotary es la paz, y por eso estamos hablando acá en este panel. La paz no como ausencia de guerras, ¿no? Como una paz positiva, como la posibilidad de que todas las personas vivan con dignidad. Y Rotary nos da, para mí, la herramienta perfecta, que es honrar uno de sus 5 valores, que es la diversidad. En los últimos tiempos, cuando estuvimos hablando de diversidad, parecía que hablábamos nada más de diversidad de género. Y me gustaría aquí, desde el lugar que ocupo, decir que la diversidad de género es parte de la diversidad, es una parte así de pequeña. Porque la diversidad es la diversidad concebida desde sus orígenes, como la concibió Paul Harris. Aceptar las diferencias de religiones, de razas, de creencias, agregaría diferencias etarias, de clasificaciones, agregaría también de aspectos, porque también eso es aceptar, diferencias económicas, de rangos estatutarios, de rangos de estatus económicos y sociales, diferencias de capacidades o discapacidades, y diferencias de género, por supuesto. Pero esa es la diversidad. Y en la comprensión de lo diverso o en la aceptación de lo diverso, encontramos una herramienta para la construcción de la paz y de la armonía. Porque en esa construcción de lo diverso comenzamos a cuidar inclusive nuestro vocabulario. Y llevamos armonía, primero a nuestras propias familias, segundo a los clubes, luego a las comunidades y luego en el mundo entero. Pero si no hacemos esa práctica permanente de aceptar que el otro es distinto y tiene sus verdades, distintas a las mías, pero que podemos construir un consenso a favor de la humanidad, entonces no vamos a construir la paz. Creo que Rotary nos proporciona la herramienta fundamental a través de los 5 valores. Muchas gracias. Gracias, María Teresa. 5 valores que son efectivamente la herramienta fundamental en Rotary. Como todos sabemos, hace muy poco Rotary reconoció entre sus valores fundamentales el cuidado del medio ambiente, y esto es algo que apasiona especialmente a los jóvenes, pero que por supuesto nos preocupa también a quienes nacimos el siglo pasado. Y para hablarnos un poquito de este tema y cómo es que el cuidado del medio ambiente y la paz van de la mano en Rotary, le pedimos a Kit Mandel que por favor nos dé sus comentarios. Perfecto. Bueno, primero mis
agradecimientos al gobernador y el presidente de la conferencia por haberme invitado y organizado esta gran conferencia. Justo lo que han estado comentando, las capacidades que tiene Rotary en temas de medio ambiente, tanto como la paz, es algo que sí he podido ver brotar esas capacidades desde mi cargo en la fundación, a cargo de nuestro área de interés de medio ambiente. Y justo creo que lo que yo he visto es que Rotary tiene afortunadamente atributos no solo para resolución de conflictos que ya han surgido, sino también de prevención de conflictos por la manera en que trabaja Rotary, por la manera en que trabajan los clubes a nivel local, con compañeros, con personas de otros países también. Uno de esos atributos en que yo he tenido el gusto de analizar, participar a veces, es el proceso de evaluación comunitaria o diagnóstico comunitario que hacen los rotarios al momento de hacer un proyecto, aplicar una subvención de la Fundación Rotaria. Y yo, que soy alguien que trabaja pensando últimamente en ríos y cursos de agua, me gusta pensar en el valor de esta técnica de evaluación comunitaria como construcción de paz, entre comillas, río arriba. Los rotarios están trabajando, evaluando cuáles son las necesidades de una comunidad, cuáles son los asuntos por enfrentar río arriba, para que no haya conflictos, digamos, río abajo, luego en estas mismas comunidades. Asimismo, los clubes rotarios ayudan a aportar recursos, voluntariado, donde los gobiernos y las empresas no han podido, cubrir todavía todas las necesidades. Y esto ha sido un papel súper importante en el sector medioambiental, especialmente, y también todas las áreas de interés de Rotary, en donde a veces los otros actores no han priorizado, no han podido financiar al nivel necesario esas necesidades que tienen las comunidades, porque hay retos financieros, hay pobreza, cosas así, ¿no? Entonces Rotary trabaja la paz en un sentido multisectorial, que es muy importante también. Y también yo he trabajado muy de la mano de mis colegas en el área de interés de la paz, porque realmente es difícil abordar solo el uno o el otro, y eso hemos aprendido en Rotary, la importancia en mi área de medio ambiente, asumir a lo que son temas de derechos humanos, ambientales, de asegurar la paz desde el punto de vista ambiental también, porque a fin de cuentas va de los dos sentidos, ¿no es cierto? Asegurar la paz también es herramienta para proteger nuestro medio ambiente y a la vez cuidar nuestro hogar común, trabajar en conjunto para proteger lo que es, lo que compartimos, lo que son los bosques, las tierras agrícolas, los recursos pesqueros. Si cuidamos todo eso que compartimos, que es nuestro hogar común, también estamos sembrando la paz. Eso ya medio sabía yo, pero lo he visto en acción en Rotary, en la manera en que trabajamos los rotarios, y eso ha sido muy especial y muy fructífero ser parte de eso también. Gracias, Kit, muchas gracias. Nos habló María Teresa sobre algo muy importante, y es cómo los valores en Rotary son una herramienta para la paz. Te pregunto, María Teresa,
Y la prueba cuádruple, ¿cómo crees tú que aplicar la prueba cuádruple puede ser una herramienta para lograr la paz en el mundo? Bueno, si la prueba cuádruple la supiera todo el mundo, creo que tendríamos un mundo absolutamente en paz, ¿no es cierto? Es perfecta, y la verdad que me alegra que la hayas traído a este espacio, Juan, porque sin duda, si la aplicáramos primero en los clubes no tendríamos ningún problema dentro de los clubes rotarios, ninguno. Pero, bueno, somos humanos, somos personas más sensibles probablemente, y por eso a veces los problemas duelen, por eso cuestan superarlos. Pero sin duda, la aplicación de la prueba cuádruple, la deberíamos tener la prueba cuádruple, yo por lo menos la tengo, en todos nuestros ambientes laborales, para que sea conocida, para que sea publicitada, porque es una gran herramienta también para la construcción de la paz. Me gustaría agregar, si tengo espacio, si no lo hago en otro momento. No, sigue. Okay. Leí el programa con atención y vi que el ex gobernador Daniel Eliseche va a abordar un tema que a mí me fascina en el programa, ya en la conferencia, que es la paz del Chaco Boreal. Nadie como él para abordar este tema. Pero me gustaría, como no voy a tener ocasión en otro momento, de también hacer referencia a un trabajo de clubes en relación a honrar la paz. Y voy a hacer referencia a eso porque soy argentina y porque casi todo el mundo sabe, más los peruanos también, que nosotros tuvimos un conflicto muy grande, que aún tratamos de defender nuestras soberanías y nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas con los ingleses, que le llaman las Falkland, que los peruanos, gracias pueblo peruano, siempre se lo agradece. En el año 21-22 eran los 40 años del conflicto bélico de la Argentina, un conflicto que a nosotros nos toca muy de cerca, porque aún tenemos excombatientes. Quiero traer aquí a un exgobernador, compañero de mi querido amigo Joel, de Javier Battistoni, el exgobernador Eduardo D'Almedo, combatiente de Malvinas, que bueno, han visto morir a sus amigos, a sus soldados, y hay que volver de una guerra, ¿no? A nosotros nos sigue tocando muy de cerca el tema de la guerra. Mi hermano fallecido no fue a la guerra, pero estuvo así de ir a la guerra y me acuerdo lo que eran los llantos de mi madre. Los rotarios del Rotary Club de Buenos Aires, en el año 21-22, cuando era presidente Che Carmeta, decidieron, para honrar la paz, hermanarse con el Rotary Club de Londres, porque nosotros los argentinos todavía tenemos alguna resistencia a los ingleses. Estoy seguro que ellos no nos registran demasiado, pero nosotros sí tenemos resistencia. Y ellos, honrando el fin de Rotary, fueron primero a hablar a la Cancillería, a ver si esto vulneraba la soberanía o de alguna manera podían salir en todos los medios hablando mal de la imagen pública de Rotary, porque se estaba intentando tener un acercamiento y de alguna manera el tema tenía que venir a la reunión y hablar del por qué se acercaban. En Cancillería recibieron su aval e inclusive recibieron el lenguaje apropiado para tratarlo con los ingleses. No se podía hablar de Malvinas y de Falkland. Se tenía que hablar del conflicto del Atlántico Sur. Así se pactó. Los rotarios del Rotary Club de Buenos Aires le hicieron esta propuesta a los rotarios del Rotary Club de Londres, que la aceptaron, viajaron a Londres, se hermanaron y con gran sorpresa los rotarios del Rotary Club de Londres al mes siguiente estuvieron en Buenos Aires, cuando era la fecha en que se conmemoraba exacto los 40 años y fueron a honrar a la Plaza San Martín, donde están
los héroes de Malvinas, el City porteña, ellos junto a su embajadora en Argentina fueron a honrar a los caídos en la guerra, como seres humanos, sin discutir la soberanía. Y yo creo que eso fue algo que nos elevó a los argentinos, porque tuvo mucha difusión, sobre todo en el mundo rotario, ¿no? Y la verdad que me alegro ser rotaria, ser argentina y que el Club de Cana de nuestro país haya tenido esa brillante idea. Una magnífica experiencia de vida. Y María Teresa nos ha hecho saltar al 21, cuando Daniel se había quedado en el 42. No sé, Daniel, si quieras ampliar tu exposición y traernos al presente. Sí, lo importante de esa reunión de los Rotarios de Londres en el año 1942, cuando invita a Rotarios de 21 países a conversar sobre temas culturales y demás, reunión que dio origen a la UNESCO, o sea, la Organización de Naciones Unidas para la Cultura, hasta hoy vigente. En la Segunda Guerra Mundial terminó por destruir la Liga de las Naciones. El fracaso de la Liga de las Naciones tratando de parar el conflicto, que no lo pudo parar, dio origen a la necesidad de crear otro organismo a nivel internacional que se encargara de preservar la paz en el mundo. Y fue ese ejemplo de Rotary del año 42 de Londres, donde cuando en el año 1945 se firma el acta de constitución de las Naciones Unidas, la delegación de los Estados Unidos le pide a Rotary que nomine una delegación para asesorar al grupo, a la delegación de Estados Unidos que participaba de la reunión. Ya Rotary tenía 40 años de existencia, pero además tenía una riqueza muy importante en todo lo que era la normativa internacional en materia de gobernanza, en materia de filosofía, etcétera, etcétera. Entonces se invita, oficialmente Rotary participa como asesor de la delegación americana en el acto de constitución de las Naciones Unidas. Pero un tema importante es ver quiénes fueron los asistentes a esa reunión del año 1945 que constituye Naciones Unidas. Y le debo decir que más de la mitad de los delegados o asesores de delegaciones que participaron en el momento de la constitución de las Naciones Unidas eran rotarios. 5 de ellos encabezaban sus delegaciones en los respectivos países. El representante de Bélgica, que fue el presidente de la Asamblea General, era rotario del Rotary Club de Bruselas. En los primeros 12 años de las Naciones Unidas, 5 de sus presidentes fueron rotarios. El jefe de la delegación de Filipinas, Carlos Rómulo, el general Carlos Rómulo, tuvo un papel muy destacado durante la constitución de las Naciones Unidas en la Asamblea Constitutiva. Y en el año 1948, un tema importante que no todos lo saben, cuando las Naciones Unidas saca su famosa Declaración sobre los Derechos Humanos, se toma como base la declaración de Rotary del año 1940 dado en La Habana. Fue tomada como base la declaración de Rotary de La Habana sobre derechos humanos para la preparación en el año 48 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas estas son acciones de Rotary por la Paz que son desconocidas hasta para los rotarios. O sea, no solo que no lo conoce el mundo en general, sino que los rotarios no lo conocemos. Por eso yo me he dispuesto a conversarlo, para contarle a los rotarios, porque tenemos que divulgar este tipo de cosas, de qué hace nuestra organización y qué es lo que ha hecho. Otro tema importante, el Rotary Club de Oslo Skien de Noruega invita todos los años, en el verano europeo, a jóvenes estudiantes de Israel y Palestina
a hacer una temporada de verano en conjunto, trabajando sobre ideas para fomentar la paz. Esto proviene desde el año 1994, que lo viene haciendo todos los años este Rotary Club de Noruega. Es un tema importante también, una acción importante de Rotary por la Paz, aunque vemos que no tiene fruto todavía esto, pero sí es importante. También vale la pena citar los foros Pro Paz del año 1988 y un tema que siempre rondó en la idea de los rotarios y del mismo Paul Harris es el tema de la Universidad Rotaria de la Paz. Paul Harris decía, si existen escuelas donde se enseña el arte de la guerra, ¿por qué no van a existir escuelas donde se enseñe el arte de la paz? Entonces siempre surgió la idea de tener una universidad rotaria para enseñar temas sobre la paz y resolución de conflictos. Y fue en el año 1996, Rajendra Saboo era el presidente de Rotary Internacional, que pensó honrar la memoria de Paul Harris al año siguiente, en 1997, a cumplirse los 50 años del fallecimiento de Paul Harris, tratando de darle realidad a la escuela o a la universidad de Rotary por la Paz. Así que se nomina una comisión de rotarios dedicados a la enseñanza para ver la posibilidad de constituir esta Universidad de Rotary por la Paz. El trabajo y el resultado de esta comisión fue que no era conveniente tener una Universidad de Rotary por la Paz, porque ¿dónde iba a estar ubicada? Pero sí era conveniente que la idea de Rotary por la Paz y resolución de conflictos anidara en varias universidades del mundo simultáneamente. Y esto dio origen a lo que después, ya en la década siguiente, es la creación de los centros de Rotary por el estudio de la paz y la resolución de conflictos. O sea, esto es una idea concreta, práctica de Rotary por la Paz, trabajando en la formación de gente, de profesionales, que hoy en día ya son más de 1000 los rotarios que han terminado su curso, su maestría en trabajo por la paz, que están trabajando en distintos países del mundo resolviendo problemas de la paz. Pero la paz entendida en el concepto amplio de no solamente separar la beligerancia de los que se están peleando, sino trabajar en la paz positiva de evitar todas las causas que pueden originar conflicto. O sea, trabajar por problemas del hambre, trabajar por problemas de salud, por problemas de educación, que son todos temas que son focos que van a crear conflicto en algún momento determinado. De ahí las tareas de Rotary y de la Fundación Rotaria en este tipo de temas. Luis Vicente Giai, siendo presidente de la Fundación Rotaria, nos comentaba que en uno de esos años, sería en la 2007 o 8 o 9 por ahí, había surgido la idea de nominar a la Fundación Rotaria como candidata a Premio Nobel de la Paz por las tareas de la Fundación Rotaria por la paz mundial. O sea que fíjense que esa idea de Rotary, que sin lugar a dudas es la organización civil más importante en todos los trabajos por la paz mundial. De lujo. Gracias, maestro Daniel. Keith, vamos a tener un presidente brasilero. Vengo de las cabeceras del Amazonas, ciudades en donde no existen plantas de tratamiento para aguas residuales que se van junto con el río Amazonas a Brasil. Imagino que el presidente, cuando tome funciones, va a tener esto como un tema que va a llamar su atención. ¿Nos puedes comentar sobre Rotary trabajando en proyectos de medio ambiente para lograr la paz o que hayan ayudado a la paz, por favor? Adelante.
Claro que sí, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, la cooperación ambiental es otro eje importante de la construcción de la paz. Justamente en el contexto amazónico, por ejemplo, es un río, una cuenca y todo un bioma de bosque compartido por 8 países, también un pedacito de Francia, Guyana francesa. Entonces es una cuestión de cooperación al nivel local, digamos, de un lado y otro lado de una frontera. Y también estos temas entran ya en cuestiones diplomáticas. De hecho, hoy en día, por ejemplo, algunas de las cumbres más grandes que convocan las Naciones Unidas mezclan estos temas de paz y medio ambiente, tienen cumbres sobre cambio climático, sobre biodiversidad, y son algunas de las cumbres más grandes, solo un poco detrás tal vez de la Asamblea General o de el Consejo de Seguridad, que es otro muy importante de las Naciones Unidas. Y miren, hay muchas oportunidades para trabajar justo estos temas. Hay iniciativas que unen las comunidades y unen los países. Uno de esas iniciativas o estrategias, podemos decir, son los parques de la paz. Esos ha habido, creo que los rotarios han estado involucrados en algunos de esos esfuerzos históricamente y actualmente, que a veces son parques chiquitos por una frontera, siembran árboles o protegen un parche de bosque determinado, o a veces son esfuerzos a gran escala. Por ejemplo, tenemos, digamos, un área ambiental de paz que se llama Bosques de la Paz, aquí en el norte de Perú. Tiene un lado ecuatoriano también, y conjuntamente, digamos, se estableció para honrar la fraternidad entre los dos pueblos, los ecuatorianos y los peruanos, y a la vez su interés mutuo en tener la paz en esta zona donde hay los bosques secos, tumbezinos, un mismo ecosistema compartido. Entonces, y los rotarios siguen participando en estos esfuerzos, sea de escala pequeña o grande, y creo que son estrategias muy lindas de hacer eso. Juan, hablando de los parques de la paz, en el año 1932, entre Estados Unidos y Canadá, se crea el Parque Internacional de la Paz Waterton Glacier, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, que se hizo a los efectos por iniciativa de clubes rotarios de Montana, Estados Unidos, y Alberta, de Canadá, con el objeto de rememorar o conmemorar la celebración de 150 años de paz entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, ese parque es un parque internacional por la paz que sigue existiendo y es del año 1932. Muchas gracias, maestro. Verdaderamente, Daniel es una enciclopedia, y si de algo podemos preciarnos es de tenerlo como nuestro maestro siempre. Hay temas muy importantes, y hoy se habló en el Foro de la Mujer sobre el machismo, sobre el hembrismo, exactamente, un término que me ha enseñado hoy día Francesca. De repente a María Teresa le interesa hablar en este momento a este auditorio un poquito sobre el tema del acoso. Me gustaría hablar sobre el tema del acoso, pero cómo lo trata Rotary, ¿no? No es el acoso de un hombre a una mujer. Y esto me gustaría dejarlo bien claro. La ley argentina lo trata de la misma manera, más allá de que le da cierto privilegio al acoso de género, ¿no?
también, ¿por qué quiero hablar con esto? Porque esto es una tendencia a llevar la paz, o sea, que Rotary haya puesto tanto foco últimamente en denunciar temas de acoso, es una tendencia a llevar la paz dentro de la organización. ¿Y qué es? Es la violencia psicológica, el hostigamiento, el uso de palabras indebidas, la violencia institucional, cuando se está permanentemente poniendo en tela de juicio el estatuto, el reglamento, la autoridad del presidente o su organismo rector, que es la junta directiva, en las críticas, la invasión a la privacidad de las personas. Yo quiero recomendarles de que hagan el curso de acoso que está en línea de My Rotary, porque hay mucho que aprender para la vida privada nuestra, social, cómo debemos manejarnos para no terminar taladrando la cabeza ajena y haciéndole la vida imposible a alguien. O sea, porque hemos visto inclusive en grupos WhatsApp cómo se invisibiliza, y estoy hablando de un grupo WhatsApp, digamos, de una cosa sencilla. ¿Cómo se puede invisibilizar a alguien no respondiéndole, dejándole cada vez que opine, no diciendo nada? ¿Y alguien sabe por qué momento está pasando esa persona para tomarse realmente esas atribuciones de hacerle su vida imposible? ¿En qué podría generar esa invisibilización o ese hostigamiento una especie de violencia psicológica? ¿No estamos acá realmente para tratar bien al otro, hacerlo sentirlo valorado y respetado, más allá de sus diferencias? Por eso quería hacer mención a este tema, porque Rotary le está dando muchísima importancia y me gustaría que compartamos los criterios de Rotary, porque nos van a alimentar a nosotros y nos van a elevar como seres humanos. Gracias, María Teresa. Un aplauso, por favor. Nuestro presidente Gordon McInally nos invita a crear esperanza en el mundo, nos invita a trabajar en el tema de la salud mental, y qué mejor representante que nuestra promoción, la gobernadora María Teresa Neira. Gracias, María Teresa, por estar con nosotros. Tenemos aproximadamente 15 minutos. Si hay preguntas de ustedes, encantado de recibirlas, y si no, voy a seguir preguntando yo, y ojalá que las preguntas que haga sean del gusto de ustedes. Quiero preguntarle una vez más a Daniel, ¿qué nos puede hablar sobre los lemas rotarios referidos a la paz? Yo soy un abanderado de uno de estos lemas, María Teresa también, aquí está Gladys y seguro varios de ustedes. Así que, Daniel, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Los lemas rotarios, ahora que ya el lema del año no se va a usar, pero hemos tenido lemas que tienen mucho que ver con la paz. Por favor, ¿tienes algún comentario? Sí, efectivamente, Juan. Ustedes saben que los presidentes de Rotary Internacional, a partir de finales de la década del 40, iniciaban su mandato con un lema que es sintetizar en una frase corta cuál va a ser la idea motriz de su año como presidente de la organización. Quien comenzó en el año 1949-50 fue Perry Hodgson de Estados Unidos. La única diferencia es que su lema tenía 39 palabras. Era una enciclopedia, no era un lema. Pero de ahí en más, todos los presidentes han tenido su lema, que es el que marcaba un poco cuál iba a ser la sintonía de lo que él quería lograr, quiso lograr en su año de gobierno. Entonces, yo empecé a buscar en los lemas de los presidentes las menciones sobre la paz. Y la primera la encontré acá en casa. Cuando digo acá en casa, la encontré en el Perú. El presidente Fernando Carvajal Segura le tocó presidir nuestra institución
en plena Segunda Guerra Mundial, en 1943-44, Carvajal decía que Rotary sirve en la guerra y en la paz. Ese era, no sé si era el lema principal, pero era uno de los motores, dado que le tocó trabajar en un tema, un momento crítico en el mundo que era la Segunda Guerra Mundial. Rotary sirve tanto en la guerra como en la paz. En el año 1953-54, otro sudamericano ocupó la presidencia de Rotary Internacional, que fue Joaquín Serratosa Civils de Uruguay. Y el lema de Serratosa Civils era: esperanza, amor y deseos de paz deben reinar siempre en el corazón de los hombres. Este es el lema de Joaquín Serratosa Civils. Ya en el año 1981-82, Stanley McCaffrey de Estados Unidos, su lema era paz y comprensión en el mundo a través de Rotary. En el año 87-88, Charles Keller de Estados Unidos también tenía como lema Rotarios unidos en el servicio, dedicados a la causa de la paz. En el 95-96, y también es algo que a mí me recuerda mucho el Perú, porque el Instituto de Lima del año seguramente 95, lo tuvimos a Herbert Brown. Herbert Brown, de la Florida, de Estados Unidos, tenía un lema que decía: actuemos con integridad, sirvamos con amor y trabajemos por la paz. Ya lo tuvimos en Lima, en el instituto, realizado en ese año. Y por último, a nuestro amigo, cuyos discípulos tenemos aquí en la sala, acá en la cabecera, a María Teresa y a Juan, nuestro amigo Sakuji Tanaka, con su lema La paz a través del servicio, en el año 2012-2013. Ah, y la está también aquí, claro, todos los discípulos de Sakuji Tanaka. O sea, Sakuji enfocó perfectamente la paz a través del servicio rotario en el mundo entero. Esos son las... Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Se me ponen los pelos de punta porque es algo que nos llega tan al fondo. En estos últimos 10 minutos tenemos 2 preguntas del auditorio y si las logramos responder, voy a pedirles a nuestros panelistas que nos hagan un comentario. Ya lo tocó María Teresa, ya lo tocó Daniel, un comentario sobre la paz positiva. Pero antes, para respetar a las personas del auditorio que nos han hecho preguntas, hay una que Daniel un poco que ya la tocó cuando nos habló del Rotary Club de Oslo en Noruega, ¿cierto? Y dice: ¿de qué manera Rotary contribuiría para lograr la paz en el Medio Oriente, para lograr la paz en el mundo, puesto que este es uno de sus objetivos institucionales? ¿Si quieren hacer algún comentario respecto a esta pregunta? Sí. Yo lo que diría que Rotary trabaja además silenciosamente en todo esto. Hoy, en este momento, hay rotarios trabajando por la paz en el mundo, pero no sale en la prensa porque no son discursos, son acciones concretas. Dando una charla una vez en una radio de la provincia de Buenos Aires, un oyente hace la pregunta: ¿qué hace Rotary con el conflicto de Ucrania-Rusia en este momento? Y realmente se hace mucho. Y los rotarios del mundo entero, no solamente de Ucrania, del mundo entero, están trabajando para aliviar los problemas de la guerra y para tratar de encontrar las razones de paz. Lo mismo debe estar existiendo en este momento entre Israel y Palestina, en ese momento en Gaza, ¿no? Por lo tanto, es de considerar que siempre hay rotarios viendo la forma de trabajar sobre la paz en cualquier conflicto que exista. Gracias, Daniel. Y esta pregunta creo que viene dirigida a María Teresa.
se nos habló de la prueba cuádruple como herramienta para lograr la paz, y le preguntan qué se debe hacer cuando no se aplica la prueba cuádruple en cada decisión del club, qué hacer para que todos los integrantes del club asuman esa filosofía rotaria. Mi club tiene una costumbre que es la leer la prueba cuádruple antes de comenzar la reunión. Se lee en voz alta. A veces parecemos una secta, porque cuando viene la gente hay que leer la prueba cuádruple que está en un banner puesto. Pero me parece que no es muy bueno cuando el otro yo veo que está haciendo algo que es indebido recordarle la prueba cuádruple, porque realmente no generará mejores voluntades que yo le recuerde la prueba cuádruple. O sea, recordársela cuando está haciendo algo, iría en contra de la prueba cuádruple. Creo que siempre el presidente debería buscar un espacio para, entre todos y de manera disimulada, recordar todos, decirla, la prueba cuádruple, pero que no sea precisamente en el momento en que se ve transgredida, porque la idea es generar mejores voluntades. Gracias, María Teresa, muchas gracias. Y bueno, no tenemos a Gladys en el panel, pero esta pregunta tiene que ver con la inmigración ilegal, en la cual ella vive a diario en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, pero la pregunta es para el panel y preguntan qué puede hacer o qué influencia puede tener Rotary para frenar la inmigración ilegal en nuestros países, especialmente en Perú. Me voy a tomar la libertad, quiero decirles algo. La paz no es solamente una acción de Rotary como institución. ¿Qué hacemos los rotarios por la paz? ¿Qué hacemos los rotarios por la paz en nuestros distritos, donde muchas veces no reina la paz? ¿Qué hacemos por la paz en nuestros clubes, donde muchas veces no reina la paz? ¿Qué hacemos en la paz en nuestra familia? Porque de lo que debemos comprender, que la paz nace en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener paz espiritual en nosotros para llevar ese concepto a nuestra familia, a nuestro club, a nuestro distrito, a Rotary y todo, y a las naciones donde operamos. Mis amigos, la paz nace en nuestros corazones, en el corazón de cada uno de los rotarios. Aquel que no esté en paz consigo mismo no va a poder encontrar la paz para una organización mayor, sea un distrito, sea Rotary, sea un país, sea lo que sea. Logremos la paz personal, la paz de la tranquilidad espiritual, de sentirnos felices y en paz con lo que estamos haciendo. Gracias, Daniel. Con esto ha respondido ahorita sí, María Teresa. Me gustaría, me parece muy oportuno lo que dice el exgobernador Daniel Iseche, por esto de que nadie puede dar aquello que no tiene. Nadie puede dar amor si no posee amor en su corazón. Nadie puede dar alegría si no es una persona feliz. Y nadie puede llevar a paz a las comunidades si no la tiene primero en sí. Por eso me gusta refrendar esta idea. Comencemos por lo pequeño para poder extendernos. Gracias, María Teresa, muchas gracias. Les decía que sin querer queriendo hemos respondido esta pregunta que nos pide hablar un poco sobre la importancia de Rotary y los rotarios en la paz. ¿Cómo considera esto en la actualidad en una sociedad tan violenta? Bueno, hemos estado tocando el tema durante la hora que ha durado el evento. Tenemos 5 minutos y quisiera que, ya que aquí es el que está más calladito, nos comentes un poco sobre el concepto de paz positiva. ¿Qué entendemos, qué debemos entender los rotarios por paz positiva? ¿Cuáles son las acciones de Rotary por una paz positiva o las no acciones? En fin. Claro, en verdad la paz positiva, creo que una manera fácil de pensar en ello es eso construimos, eso trabajamos por todas las áreas de interés de Rotary. Si estamos pensando en la economía, en agua y saneamiento,
si estamos apropiadamente viendo dónde hay desigualdades, dónde hay carencias, y podemos llenar esas carencias, apoyar las capacidades de las personas locales, efectivamente estamos aportando a la paz positiva, porque vamos a evitar que haya desacuerdos, que haya rencores, que haya problemas más allá, por falta de esas cosas básicas. Empieza con las necesidades básicas y insatisfechas, y llega a otros temas de, por ejemplo, quién tiene acceso a agua de riego para sus tierras, quién tiene acceso a servicios médicos en los hospitales, y Rotary trabaja en todo eso. Y bueno, concuerdo con mis compañeros que ya he hablado un poco de paz entre naciones, pero la paz también que se construye por dentro, en muchos niveles, dentro de las naciones, dentro de las comunidades. Eso hemos visto en varios proyectos también. Por ejemplo, un proyecto en Colombia que trabajo con excombatientes del conflicto armado en Colombia, y está empleando estas mismas personas en emprendimientos sociales y sostenibles. Entonces, y a la vez están como reparando tensiones que han tenido. Entonces hay muchos proyectos que están trabajando la paz positiva, tanto, digamos, post-conflicto y también antes de que surja algún problema. Gracias, Kit. Gladys tiene una pregunta que hacerte. ¿La quieres hacer desde allá? ¿Necesitas el micro? A ver si te lo colgas. Yo creo que sí, claro, de lo que acabo de comentar, una subvención en Colombia sí era una subvención global. En ese caso había ha habido subvenciones en el medio ambiente, sobre todo en Asia, que han alcanzado un nivel bastante grande. Entonces sí se puede, sí son temas que son vigentes en varias regiones del mundo, y hemos visto algunas subvenciones por encima de los, bueno, solo sé en dólares estadounidenses, que serían unos $100,000, $200,000, juntando fondos de varias zonas a la vez, si se hace. Sí es posible. Ok, gracias Gladys, gracias a todos. Hemos terminado la hora que se nos asignó. Gracias, gobernador Hugo. Creando esperanza en el mundo, Rotary trabaja como un instrumento de paz. Así que sigamos creando esperanza en el mundo para que Rotary trabaje como un instrumento de paz. Muchísimas gracias, Kit. Gracias, Daniel. Y gracias, representante de nuestro presidente Gordon McInally, María Teresa Neira. Hemos cumplido con ustedes, espero, y les pido que por favor despidamos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso.